Bueno, lo que vamos a hacer ahora es editar el programa que teníamos antes. Vamos a ir a la interfaz gráfica. Vamos a limpiar un poco esto. Vamos a traer esto para acá. Vamos a agregar otro botón más. Vamos a trabajar con Signal y Slot en la parte de interfaz gráfica y le vamos a dar una funcionalidad a estos botones. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a el botón le damos la función de que salga del que cierre la ventana. El botón borrar vamos a hacer que me borre el texto. Y el botón enviar vamos a hacer que el texto que yo escriba acá lo envíe hacia el text label. Esa es la idea, ¿bien? Tenemos ya definidos los nombres, acordes a lo que queremos utilizar. Y vamos a crear la señal y los slots de tres formas distintas. Quizás haya alguna cuarta por ahí, pero vamos a hacer nosotros tres formas. La primera, la más simple de todas, es cuando yo quiero conectar una señal de un objeto con la señal de otro objeto. Recuerden que las señales conectaban, la Signal y el slot permitían comunicar dos objetos. Entonces yo voy a venir a este botón que está acá, o apretar F4 también, y entro en modo de edición de Signal y slot. Yo tengo que seleccionar la señal, el objeto que va a emitir la señal. Entonces, por ejemplo, quiero que este objeto salir emita la señal. Entonces presiono el botón, mantengo presionado, me voy a hacer label, por ejemplo. En este caso, el label va a ser el objeto que recibe la señal. Estoy mostrando, ¿sí? No va a ser esto así. Yo quiero que el objeto que reciba la señal es la ventana, porque yo quiero cerrar la ventana. Entonces tengo que hacer clic sobre la ventana. Sobre algún lugar por acá, suelto. Entonces, si se fijan, yo tengo acá el objeto, que es botón salir, y tengo las posibles señales que están acá en esta parte de acá, del objeto. Por ejemplo, las más comunes son presionar y soltar el botón, ¿sí? Les invito a que ustedes investiguen las otras. Si yo hago mostrar las señales inherentes a QWidget, puedo obtener más señales dentro de este objeto. Nosotros vamos a trabajar que cuando suelte el botón salga de la ventana. Y si me fijo acá al costado, aparecen algunos slots de mi clase. Mi ventana, ¿sí? Esta es mi clase, mi ventana que yo creé, que deriva del objeto QWidget. O sea que estos son slots implementados en QWidget, porque yo no he implementado nada todavía en mi clase. Pero es muy común, por ejemplo, tener un slot que se llama close, que cierra al objeto QWidget, que en realidad que es del cual nosotros heredamos. Entonces podemos aprovechar esto y conectar automáticamente y de manera gráfica cuando la señal de que yo suelte el botón con el slot que cierra la ventana de mi objeto. Le damos a aceptar y acá ya tendríamos, si acá me muestra de manera gráfica cómo está hecha la conexión y acá abajo también me muestra un cuadro de cuál es el objeto que envía la señal, cuál la recibe y cuál es el slot que se va a ejecutar. Bien. Entonces, esta es una forma de trabajar con señales y slots que ya están predefinidos, porque yo acá no codifique nada. Puedo volver al modo edición, pero ya está creada la conexión y la señal. Nosotros si vamos al código vamos a ver que no hay absolutamente nada creado de esa conexión ni ese slot, no está creado en ningún lado. ¿Dónde está eso? Está en el archivo XML sobre el final. La conexión la hace acá. Acá está el botón salir, cuando se suelta el botón, ¿sí? Llama a la función close de mi ventana. ¿Está? Esto cuando compila, recuerden que crea un ejecutable, un cpp y un .h, acorde a este XML que está acá, y ahí van a estar definidos los señales y el slot. ¿Sí? Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Vamos a compilar y ejecutar esto. Y acá ya tenemos la ventana. Y este botón me va a salir cuando yo suelte el botón. Entonces presiono, fíjense que no hace nada, y al soltar ya sale. Bien, esa es una forma de crear una conexión entre una señal y un slot previamente definido. Bien, también lo podemos hacer desde acá. Yo puedo poner más y hacer esta conexión como está acá. Vamos a crear ahora una conexión manualmente, como habíamos hecho nosotros con una app de consola. Vamos a hacer clic acá. Vamos a poner, perdón, no lo vamos a hacer de acá. Lo vamos a hacer como hicimos recién. Vamos a borrar esto. Vamos a hacer clic acá. Vamos a poner, perdón, acá. Vamos a entrar acá. Vamos a apretar este botón borrar. Quiero que yo borre el contenido que tiene text label. Bien. Si yo tengo que enviar, este va a ser el emisor y este va a ser el receptor. Porque va a recibir va a tener que ejecutar el slot, el objeto aquel. Si yo puedo poner acá, puedo venir y poner, por ejemplo,
preset cuando yo presiono el botón y fíjense que ya tengo asociados a ese label algunos slots que puedo ejecutar. Por ejemplo, puedo hacer clear y ya ahí automáticamente él va a borrar el contenido del texto. Bien, esta forma ya la hemos visto recién, entonces no vamos a hacer esto, sino que yo voy a crear mi propio slot, ¿sí? Y hacerlo yo manualmente. Entonces tildamos acá, perdón, ya el objeto receptor no va a ser el label, lo vamos a hacer nosotros que sea mi clase. El objeto receptor va a ser mi clase. Mi clase, acuérdense que es mi ventana. Mi clase trabaja todo sobre la ventana. Entonces, el objeto receptor va a ser mi clase. Bien, cuando yo presione un botón, cuando yo presione el botón, quiero que ejecute este slot que va a estar definido en mi clase, ¿sí? No voy a trabajar sobre el label. Yo si hubiese trabajado sobre el label, tendría que aprovechar directamente la función que hace el clear. Pero yo quiero trabajar sobre mi clase. Entonces vamos a poner editar acá. Y acá en editar vamos a agregar un slot. Le ponemos más y acá le ponemos el nombre al slot que queremos que tenga. Yo le voy a poner, no sé, borrar. Vamos a poner slot, para saber que es un slot, borrar label. Bueno, le damos a aceptar y él me va a crear el slot borrar label, ¿está? Le damos a aceptar, listo. Y él ya creó la conexión entre botón salir, presionar y me crea un slot label, ¿sí? Un slot borrar label. En realidad, vamos a ver qué es lo que hace en el código. Vamos a venir para acá. En realidad no creó el slot label, sino que creó la conexión. Venimos acá y tenemos que nosotros manualmente poner private slots, ¿sí? Y acá vamos a poner void. Acá me he puesto slot borrar label. Bien. Acá label. Bueno, y acá hay un truco. Si ustedes presionan Alt y Enter, él le va a tirar un cuadro y si eligen agregar definición en el CPP, en el archivo CPP, la primera opción, él le va a crear directamente la función para que ustedes empiecen a codificar acá adentro. Entonces, esta función, ¿qué tiene que hacer? Este slot, ¿qué tiene que hacer? Borrar lo que tiene el contenido de label. Entonces, ¿cómo accedemos al label? Recuerden que el objeto UI es el que accede a todos los elementos de la interfaz gráfica. Si bien esto es un puntero, yo tendría que poner la flecha, yo voy a poner punto, él automáticamente sabe que tiene que referenciar con el operador flecha. Y acá, si ustedes se fijan, tengo todos los objetos que están definidos en la pantalla, en la ventana. Entonces vamos a ir al texto, que es L, el label texto. Fíjense los nombres que les puse, que dijimos que tendría que ser un nombre para que yo rápido lo identifique. El label empezan con L solo, texto recibido, le vamos a dar Enter. Y vamos a ejecutar alguna función, que ya sabemos que es clear, para que limpie el texto. Punto, y vamos a buscar clear. A ver si está acá. Clear. Esta función borra todo el texto que tenga el label, ¿bien? Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Venimos nuevamente, definimos en la interfaz gráfica, acá, en la interfaz gráfica definimos una conexión entre el objeto borrar y mi clase, que sería mi ventana, la clase es mi ventana, por eso lo pusimos acá en la ventana, y después esa conexión que definimos ahí, que ya está conectado, tenemos que declarar nuestro slot, ¿sí? Con el nombre que le pusimos, slot borrar label, slot borrar label, recuerden que ese slot está acá, lo llamamos con este nombre, slot borrar label. Entonces lo declaramos acá y después lo implementamos acá en el CPP. Bien, vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué pasa. Venimos para acá, borrar label y ahí borra. ¿Ven? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo yo acá? Estoy definiendo el slot en mi archivo, en mi ventana, en mi clase, en mi ventana. Estoy declarando y definiendo el slot en mi clase, mi ventana, y la conexión donde la hago en la interfaz gráfica, mediante esta conexión la hago acá. O sea, no tengo que llamar a la función connect porque la estoy haciendo de manera gráfica a la conexión. Bien, ¿dónde se hace eso realmente? Y de vuelta, en el archivo acá, connect, bien,
Y acá va a ser la conexión, fíjense en dónde está, bueno, botón salir 2. ¿Por qué tiene el nombre botón salir 2? Bien, a ver acá, creo que el nombre, claro, el botón no es salir 2, sino que un botón borrar. Lo había copiado, pero no le había cambiado el nombre. Borrar, listo. Ahí está. El botón borrar, em, esa conexión está definida acá entonces. Bien, el botón borrar, ¿sí? Va a estar conectado, ¿sí? A mi ventana, a mi clase, y va a ejecutar la función o el slot borrar level, ¿sí? O sea, la conexión se hace desde acá y la implementación del slot lo hago desde mi clase, que es mi ventana. Bueno, esa es una segunda opción que es un poquito más tediosa, pero también se puede utilizar. La tercera opción que vamos a utilizar nosotros se hace pura y exclusivamente en la interfaz gráfica. ¿Cómo la hacemos? Yo tengo que, bueno, vamos a volver al modo edición. La hacemos así. Botón derecho sobre ahora vamos a crear un slot que copie el texto que está acá hacia el label que está acá. Entonces hacemos botón derecho, clic. Esta es la forma normal que por ahí les recomiendo que usen, que es más simple, ¿sí? No tienen que estar escribiendo tanto código, lo hacen un poquito más automático. Pero te están todas las opciones que ustedes quieran hacer. Venimos acá, ponemos Go to Slot, ¿sí? Hacemos clic ahí e inmediatamente me tiene un cuadro en donde yo tengo que decir, bueno, ¿qué señal quiero que envíe este botón? En este caso, cuando presione, yo quiero que envíe la señal. Le damos a aceptar y ya inmediatamente me va al código y me crea una función con este nombre. Si ustedes se fijan, tiene este nombre. Bien. Y si yo voy acá a ventana, mi ventana me crea el slot automáticamente con el mismo nombre, ¿sí? O sea, crea el slot de manera automática, no tengo que estar escribiendo nada yo acá. Él lo crea de manera automática, pero fíjense el nombre particular que tiene. En este caso, si ustedes se fijan en la interfaz gráfica, yo no hice ningún tipo de conexión. Yo no hice ningún tipo de conexión, no tiré como en el caso de los otros dos casos, no hice ningún tipo de conexión. Él automáticamente vincula el nombre, este nombre del botón a enviar con el slot o con la función que yo haya declarado que respete esta arquitectura, este tipo, esta forma de nombrar el slot. Entonces, no hace falta realizar la conexión siempre y cuando se respete esta nomenclatura a la hora de poner el nombre del slot. Esto es propio de Qt. Qt lo resuelve en tiempo de ejecución. Esto él detecta que todas las funciones que arranquen con on indican que son un slot, ¿sí? Y están asociados a este nombre del objeto, que es el botón enviar, y a esta señal del objeto, que es presionar, ¿sí? O sea, esta forma, este formato que tiene el nombre, el Qt en tiempo de ejecución realiza la conexión, ¿sí? Todo esto lo resuelve en la función esta que está acá. Ahí él resuelve todo esto y detecta y hace la conexión de los botones, ¿sí? De los botones con sus eventos y sus slots respectivos. Entonces yo acá ¿qué tendría que hacer? En este botón dijimos que vamos a enviar el texto de línea edit hacia el label. Entonces yo ¿qué tengo que hacer? Vamos a crear una variable QString para guardar el texto de línea edit. QString igual a... Y acá tenemos que acceder al el objeto línea edit. Entonces tenemos que hacerlo a través de UI. Y acá vamos a poner punto y acá ponemos el línea edit que es línea edit texto. Y acá hay una función que es text que devuelve el texto que devuelve el texto que tiene escrito dentro de línea edit. Y después lo que tenemos que hacer es escribir en el label, entonces tenemos que acceder al objeto de texto, que es texto recibido, le hemos puesto de nombre, y esto vamos a utilizar una función que se llama setText, que setea el texto dentro del label. Y acá le vamos a pasar texto. Bien, bueno, ahí tendríamos resuelto nosotros entonces el slot del botón enviar. Vamos a correr esto, guardamos, vemos acá y vamos a poner hola, hola, le damos a enviar y ahí enviar el dato. Damos borrar y borra el dato. De nuevo, por ejemplo. Bien. Bueno, entonces, vimos tres formas de crear
las conexiones entre los slots. Y si usted se fija en la última conexión que creamos, no se muestra en esta pantalla, ni tampoco se va a ver acá. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque eso lo resuelve, dijimos, en tiempo de ejecución. Cuando se ejecuta, Qt automáticamente detecta, debido al nombre, a la estructura que tiene el nombre, detecta cuáles son los slots y las señales que debe conectar. Bueno, entonces vimos tres formas de hacer conexiones. Una, de manera gráfica, en donde teníamos las señales y el slot ya predefinidas, porque son comunes, donde ya estaban creadas debido a los objetos de los cuales derivamos. Después utilizamos también, de manera similar, las señales, pero implementamos nuestro propio slot, ¿sí? De manera manual. Tuvimos que codificarlo en el archivo, en nuestra clase, tuvimos que agregarla manualmente, escribiéndola. Y después una tercera forma en donde ejecutamos las señales haciendo clic acá en GoToSlot, y él automáticamente implementaba la función y ya se resolvía la conexión, y nosotros teníamos que directamente codificar dentro de la función lo que queremos que hiciera cuando se ejecutara el evento y bueno, eventualmente se enviara la señal.